Buenas tardes, soy el maestro Antonio Sánchez de la Vega, quien junto a mis compañeros el doctor Francisco José Espinosa Soberanes, el maestro Magno Leonel Arriola Bautista, catedráticos del Tecnológico Nacional de México Campus Pachuca, y la maestra Astrid Espinosa Sánchez, realizamos el presente trabajo de investigación, la corrupción en el servicio público. La corrupción ha sido vista como un tema prioritario en la agenda internacional y desde los años 70 ha generado una extensa línea de investigación que ha permitido discutir el concepto, la forma de medición, sus determinantes y consecuencias. El tema de la ética y la corrupción en el servicio público está directamente relacionado con la conducta de los funcionarios que ocupan cargos públicos, los que deben de actuar conforme a un patrón ético, honesto y de valores morales necesarios para una vida sana en la sociedad. La ética es una expresión de cultura, es una forma de dominio de la razón sobre el instinto. Se deriva de deberes morales coincidentes con los que recogen diversos sistemas jurídicos. La intención de la ética en el desempeño del servidor público es evitar que éste se conduzca de manera indebida, que sus acciones se basen en valores que lo consoliden como una persona honesta y de confianza plena. La corrupción es un fenómeno complejo con múltiples causas y efectos. Este fluctúa desde el simple acto de un pago ilícito hasta el funcionamiento endémico del sistema económico y político. Así, el problema de la corrupción ha sido considerado no solo como un problema estructural, sino también moral, cultural e individual. Por esta razón, se abordan aspectos relacionados con su definición, sus causas, sus costos y las maneras de medirla, generalmente a través de indicadores de percepción. Esto nos permitirá contar con elementos útiles para analizar el proceso de cambios que dieron lugar a la Reforma Constitucional Anticorrupción del año 2015 y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la corrupción se define como acción de corromper y cuando se refiere a organizaciones públicas se entiende como una práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. En 2013, Transparencia Internacional empleó en su Índice Nacional de Percepción de la Corrupción la definición: el abuso del poder encomendado para beneficio privado. Corrupción es, pues, usar los privilegios de un puesto para obtener un beneficio ajeno al bien común, como informar, hacer uso de información privilegiada, aceptar beneficios fuera de salario, abusar del poder, intercambiar favores, solicitar dinero, apropiarse de bienes públicos. La corrupción se puede clasificar en 5 categorías: baja y alta, al considerar los montos de pagos ilícitos o el nivel de la persona servidora pública implicada. Otra forma distingue entre ámbitos privado, público y político. La corrupción en México tiene largas raíces en la cultura política del país y, en consecuencia, en su aceptación como práctica cotidiana por una parte de la sociedad. En la Política Nacional Anticorrupción 2020, el primer documento en su tipo, elaborado colaborativamente con la sociedad y con alcance nacional, se establece que el problema de la corrupción tiene 2 rasgos. El primero asocia a la corrupción con ilegalidad. El segundo tiene que ver con la identificación de la corrupción con una norma social reconocida, aceptada y aplicada que justifica la ocurrencia de hechos de este tipo, aunque contravengan el marco legal. Los costos de la corrupción
puede interpretarse de distintas maneras. Una manera sencilla de verlo es asumir que el dinero que se pierde por su causa es dinero que no se utiliza para elaborar políticas públicas que beneficien a la población. Se ha demostrado que el aumento de la corrupción va de la mano con violación de los derechos humanos. La encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental elaborada por el INEGI estimó que la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14.635 víctimas por cada 100.000 habitantes en el 2017 a 15.732 en el 2019. Y su costo total por la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12.769 millones de pesos, que es equivalente a 3.822 pesos en promedio por persona afectada. Es preocupante que el 87% de las personas en México considera que la corrupción ocurre muy frecuentemente. También lo es que la corrupción esté en segundo lugar de los problemas que se perciben por debajo de inseguridad y delincuencia, con el 78.6%, como los más importantes en el país. Durante más de 3 décadas, el Estado mexicano ha emprendido esfuerzos para controlar la corrupción, a través de la construcción de instituciones dotadas con funciones y procedimientos específicos, orientados a fortalecer el comportamiento ético, transparente y de rendición de cuentas. El último se tradujo en la Reforma Anticorrupción de 2015, que impulsó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización, investigación y sanción, así como la transformación normativa en la legislación secundaria de la materia. Se trata de una reforma importante, impulsada por cambios contextuales que impactaron el curso que siguió el proceso de su diseño en el Poder Legislativo. El propósito de la Reforma Anticorrupción de 2015 fue renovar y fortalecer la arquitectura institucional con el objetivo de reducir la discrecionalidad y la fragmentación de los procesos para controlar la corrupción. Dicha reforma significó el fortalecimiento de las dependencias a cargo de las funciones preventivas, de control, investigación y sanción. Trajo también un nuevo régimen de responsabilidad para las personas servidoras públicas, así como la posibilidad de sancionar a particulares y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye a sistemas locales. A los servidores públicos les corresponde salvaguardar la soberanía, procurar y administrar la justicia, garantizar el orden social, la seguridad y la paz, velar por el respeto de las libertades y los derechos de las personas, asegurar la prestación de los servicios públicos y procurar el bienestar de la sociedad y de las personas que la integran, por lo que es necesario que se reflexione sobre cada decisión que llevan a cabo, de tal modo que la conciencia se convierta en un autocontrol, el cual llene el vacío que no pueden cubrir las normas y controles establecidos por las instituciones. No obstante, solo puede ser realidad si se interiorizan los valores que ofrece la ética. Finalmente, este trabajo fue el de visibilizar la problemática en México y se pretende crear conciencia en los 3 niveles de gobierno.